Bendiciones para todos. Nuevamente estamos aquí en este set, en este medio de comunicación como es Advenimiento TV, saludándoles y dándoles la bienvenida a otro estudio más de la lección de la Escuela Sabática. Es martes 28 de diciembre. El año está por terminarse ya. Y ustedes, por la gracia de Dios, nos han acompañado durante todo este año con estos estudios. De manera que hoy el Señor nos va también a hablar, como siempre lo ha hecho, y dispongámonos para eso. Mi hermana Glenda Puente nuevamente está aquí conmigo para otra vez estudiar con ustedes la lección. Buenos días, bienvenida. Bien, gracias, pastor. Estoy contenta por estar nuevamente en este estudio. Esperamos que todos podamos ser edificados por la palabra de Dios. Amén. Vamos a pedir la bendición del Señor una vez más. ¿Quiere usted orar, hermana? Sí, claro. Nuestro amante Padre Celestial, Amén. Padre Eterno, le rogamos que su Espíritu Santo, Padre, pueda morar en nuestras mentes y nuestros corazones, que su Espíritu Santo dirija el estudio en este momento, Padre, y también, Padre, le rogamos que su Espíritu Santo también haga su obra con todas aquellas personas que en este momento puedan estudiar con nosotros la palabra de Dios. Nos ponemos en sus manos, Señor, y le pedimos que su Espíritu Santo se quede siempre con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Hipocresía y justicia propia es el subtema para este día. ¿Qué descripción, hermana Glenda, hace Pablo de los que condenan a los demás? Vamos a leer en la palabra de Dios Romanos capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Pero sabemos que el juicio de Dios contra los que hacen tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas, y haces lo mismo, tú que escaparás del juicio de Dios. Bueno, estudiamos el día de ayer, ¿verdad?, cómo el apóstol Pablo hace una descripción de cómo estaban los pecados, ¿verdad? Había multitud de pecados y desvíos de ellos. Ahora, aquí el apóstol le dice, por lo cual tú eres inexcusable, o sea, no tienes una excusa porque tú practicas esas cosas. Como tú, que eres pecador, vas a venir a juzgar y a condenar a otros. Dice, porque tú que juzgas haces lo mismo, ¿verdad? Estás cometiendo pecado, pero sabemos que el juicio de Dios contra los que hacen tales cosas es según verdad. El hombre no puede juzgar ni condenar a nadie. Es únicamente el juicio le corresponde a nuestro Dios. Para nosotros no somos ninguna persona, no estamos aptos para juzgar a nadie, ¿verdad? El Señor Jesús dijo, cuando vino la mujer que había cometido adulterio, le dijo, ni yo te condeno, ¿verdad? Entonces, nosotros no estamos para juzgar a nadie, antes al contrario, si juzgamos nosotros mismos nos condenamos. Sí, es que lo que mirábamos ayer era prácticamente, si lo queremos ver desde la perspectiva del judío, era una descripción de los paganos, de los pecadores, de los injustos. Pero como el judío o el fariseo se consideraba que él no era así, entonces tendía a pensar de que estos, pues, que están así depravados, que han llegado a esa condición de inmoralidad, el judío pensaba de que, pues, estos no tenían esperanza. Y ahora Pablo va a hablarles a ellos. En otras palabras, la lección de hoy, hermanos, es para los que tal vez digamos, bueno, yo no he caído en el lesbianismo, yo no he caído en el homosexualismo, yo no he caído en la depravación, yo no he caído en toda esa fornicación y adulterio y todo lo que mencionábamos ayer. Pero dice Pablo, tú dice, eres inexcusable, quien quiera que tú seas, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo,
porque tú que juzgas haces lo mismo. En otras palabras, cometes el mismo pecado. En otras palabras, valga la redundancia, el judío, también no tenía excusa para venir y estar condenando o estar diciendo estos por esto y esto y esto se van a perder, porque también él tenía su pecado. Es cierto que los que practican tales cosas, el juicio de Dios vendrá contra ellos. Pero ¿piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Aquí, hermanos, lo que estamos viendo es que tanto el que está afuera en el mundo, haciendo y deshaciendo con su vida, como el que está adentro, necesita de la justicia de Cristo, necesita del perdón de Dios. Porque en alguna forma hay, como dice aquí, una justicia propia, a veces manifestada en aquellos que en alguna manera estamos alejados de aquellas prácticas. Puede ser que nos lleguemos a vanagloriar y a pensar que ya somos salvos por nuestra propia justicia. Y es interesante porque también dice que es una hipocresía. Cuando se juzga, se condena a aquellos que están mal y uno por ahí también participando de algunos otros pecados. Así vemos que Pablo dice que los que condenan a los demás se condenan a ellos mismos. ¿Cómo nos dice el don profético para ampliar más esto? El esfuerzo para ganar la salvación por medio de las obras propias induce inevitablemente a los hombres a amontonar las exigencias humanas como barrera contra el pecado. Al ver que no observan la ley, idean normas y reglamentos propios para compelerse a obedecerla. Esto era lo que les pasaba a los judíos, ¿verdad? Ellos ideaban normas y reglamentos para compelerse a obedecerla. Ellos creían que con eso lo obedecían. Mas sin embargo, dice la mensajera del Señor, todo esto desvía la mente de Dios hacia el yo. El amor a Dios se extingue en el corazón, con él desaparece también el amor hacia el prójimo. Los defensores de tal sistema humano, con sus múltiples reglas, se sentirán impulsados a juzgar a todos los que no logran alcanzar la norma prescrita en él. El ambiente de críticas egoístas y estrechas ahogan las emociones nobles y generosas y hacen que los hombres espías despreciables y jueces ególatras. El discurso maestro de Jesucristo, página 105. Juzgar no es una cosa baladí. Recordar que muy pronto el relato de vuestra vida pasará bajo la mirada de Dios. Entonces, Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 92. Aquí la mensajera del Señor dice que, pues, las personas que se ponen a juzgar hacia el prójimo, el amor de Dios desaparece en sus corazones, pero también el amor hacia el prójimo, ¿verdad? Entonces están dando lugar a que el enemigo y entonces todas las cosas negativas que el enemigo quiere traer a la vida del ser humano hagan su trono ahí en el corazón del ser humano. Y dice que no es cosa de poca importancia el querer juzgar a otros. Mas sin embargo dice, recordar que muy pronto el relato de vuestra vida pasará bajo la mirada de Dios. Todos vamos, aquí nos lleva al juicio, ¿verdad? Donde todos vamos a ser escudriñados, ¿verdad? Debemos de estar siempre con eso en la mente. Así todos vamos a ser pasados por el juicio de Dios, así como dijo el pastor, tanto la gente del mundo como los que somos del pueblo de Dios. Y esto debemos de tenerlo siempre en mente.
Pero qué tremendo, hermanos, dice, el ambiente de críticas egoístas y estrechas ahoga las emociones nobles y generosas y hace de los hombres espías despreciables y jueces ególatras. Qué tremendo, hermanos, en lo que uno se convierte, en un espía despreciable y en un juez egoísta. ¿Cuándo? Cuando uno se da a la crítica. Cuando uno, hermanos, se presta para estar constantemente juzgando los motivos de por qué tal o cual persona hace lo que hace. Eso, hermanos, es un pecado y debemos pedir a Dios que Él lo desarraigue de nosotros. No podemos nosotros prestarnos a esto porque nos hace caer prácticamente en el mismo pecado de aquellos a quienes juzgamos. Dios nos ayude, hermanos, para que seamos considerados a la hora de emitir un juicio sobre tal o cual persona por el pecado que está cometiendo. Bien dijo Pablo en la carta a los Gálatas cuando le estudiábamos, que si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo, dijo, con espíritu de mansedumbre, considerándose ustedes mismos, no sea que más tarde, dijo, ustedes también sean tentados. En otras palabras, tengan ese cuidado, esa consideración y no partan de una vez con juzgamientos y con ciertas condenas que se hacen, porque eso lo vuelve espías despreciables y jueces ególatras. Qué tremendo. ¿Y cómo llega el arrepentimiento a nuestros corazones? Porque pues de estas cosas hay que arrepentirnos. Claro que sí, vamos a leer Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Y vamos a leer también en Hechos capítulo 5, versículo 31. Dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Claramente hemos leído, ¿verdad?, como dice que el arrepentimiento es un don de Dios. Uh-huh. Sí, y es ese don de Dios, ese arrepentimiento, Dios nos lo quiso dar por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si Cristo no mora en el corazón de alguien, no puede haber arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, pues tampoco podemos experimentar el perdón de los pecados. Es esencial y es necesario que Cristo venga a entronizarnos en nuestro corazón para que podamos sentir ese arrepentimiento. Pero miren ustedes las palabras aquí de cómo llega el arrepentimiento. Nos llega a través de la benignidad, nos llega a través de la paciencia y también nos llega a través de la longanimidad. Estas tres palabras indican, hermanos, cómo la gracia del Señor se revela hacia la humanidad para que pueda alcanzar el arrepentimiento. En otras palabras, aún el arrepentimiento genuino proviene de Dios. Amén. Dios lo que está haciendo ver aquí la lección es, hermanos, el originador de todo. Tú no tienes ni siquiera la capacidad para obrar tu propio arrepentimiento. Aún eso es obra de Dios. Por eso es que la lección está presentando que es una hipocresía y una justicia propia cuando nosotros hacemos alarde de ya haberlo alcanzado, entre comillas, de pretender como que nosotros estamos más como superiores o más cerca de la gracia o del Señor en relación con aquellos que están en el pecado. A veces actuamos como los fariseos, ¿verdad?, que decían, te doy gracias, Señor, porque no soy como este publicano, porque doy diezmos de todo lo que gano, voy a la iglesia todos los sábados, hago obra misionera, hago aquí, hago allá.
Hermanos, muchas veces eso puede parecer una suficiencia propia. Y nosotros, hermanos, ni siquiera el arrepentimiento que decimos haber experimentado, ni siquiera ese nosotros lo hemos logrado por nosotros mismos, sino por la benignidad, paciencia y longanimidad de Dios. Si no lo hemos experimentado, se lo pedimos al Señor y Él nos lo da. Un arrepentimiento que experimente dolor por haber pecado. ¿Qué nos dice el don de profecía sobre esto del arrepentimiento? Sentir un arrepentimiento como este de David es algo que supera nuestro propio poder. Se lo obtiene únicamente de Cristo, quien ascendió a lo alto y dio dones a los hombres. La virtud proveniente de Cristo es la que nos induce a un arrepentimiento genuino. El apóstol Pedro presentó el asunto de una manera muy clara cuando dijo a los israelitas: a este Dios lo ensalzó con su diestra para ser príncipe y salvador, a fin de dar arrepentimiento a Israel y remisión de pecados. Hechos 5:31. Tan imposible es arrepentirse si el Espíritu de Cristo no despierta la conciencia como lo es obtener el perdón de Cristo. El Camino a Cristo, página 25 y 26. Bueno, aquí la mensajera del Señor vuelve a mencionarnos, ¿verdad?, cómo el arrepentimiento se obtiene únicamente por medio de Cristo. Y es verdad, cuando podemos ver y estudiar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, es esas escenas de sentir, de ver cómo Él murió en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos alcanzar la vida eterna, para que podamos ser reconciliados con Dios. Es lo que nos somos atraídos hacia Él y podemos experimentar ese arrepentimiento. Dice, tan imposible es arrepentirse si el Espíritu de Cristo no despierta la conciencia como lo es obtener el perdón sin Cristo. Sin Cristo no podemos tener perdón. Entonces es necesario obtener el arrepentimiento que venga de Cristo. Pero ¿qué tal, hermana Inglenda, si aún sabiendo esto no queremos nada con ese arrepentimiento y nos volvemos impenitentes? ¿Cuál va a ser el resultado final? Sí, Romanos 2, del 5 al 11. Vamos a leer Romanos capítulo 2, del 5 al 11. Dice: mas por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras ira para ti mismo para el día de la ira y la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, vida eterna, pero indignación e ira a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también en el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también el griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. El apóstol Pablo es muy explícito aquí, ¿verdad? Dice, con todo aquel que es impenitente, refiriéndose a que las personas que no quieren arrepentirse, que hay una dureza en sus corazones. Ahora dice, ¿cuál es lo que va a venir? Bueno, dice que están atesorando ira para el día de la ira de Dios, ¿verdad? Y ya hablábamos en la lección del domingo referente a lo de la ira, y vuelve a hablar del juicio de Dios, ¿verdad? Y a cada uno será pagado conforme a nuestras obras. Dice que a los que hacen el bien y buscan hacer el bien, se les dará gloria, honra e inmortalidad y vida eterna, pero indignación y ira para los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo,
el judío primeramente y también el griego, porque Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Para Él somos su creación, y si no le obedecemos, dice que tanto el juicio es para los judíos, tanto para los gentiles. Entonces, yo creo que en este punto, ¿verdad, pastor? Nosotros también podemos contribuir un poco en que podamos sentir el dolor de ver lo que viene contra las personas que no conocen de la palabra de Dios, y sentir ese deseo de salir a compartirles el evangelio de Cristo, porque las cosas que vienen pues sí están muy 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 difícil, ¿verdad? Porque pues hay tanta gente que perece sin el conocimiento de Dios, ¿verdad? Entonces, no sé, a mí me llama la atención eso de esta parte. Sí, no cabe duda, hermano, de que aquí hay un compromiso, hay una responsabilidad de parte de nosotros que hemos conocido el camino de Dios, que hemos ya hecho una decisión de formar parte del pueblo de Dios, que hemos respondido al llamado de Él. Hay, hermanos, en nosotros una responsabilidad, y es en el sentido de que debemos de ser consecuentes con el mensaje que Dios nos ha dado, en la manera de aplicarlo en la vida. Miren ustedes que al judío primeramente, dice, y después al griego. Lo reitera, hace énfasis en eso. ¿Por qué al judío primeramente? Porque el primero que oyó el evangelio fue el judío. Así como fue el primero en oír el evangelio, también es el primero en recibir los juicios de Dios por no vivir conforme a Él. Por eso dice la palabra que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío? En otras palabras, hermanos, el juicio comienza por la casa de Dios. Y aquí lo recalca el apóstol Pablo, al decir que al judío primeramente y después al griego. El que teniendo la luz, el que conoce la verdad, el que lleva el nombre de Cristo, el que, hermanos y hermanas, es parte del pueblo remanente, pero su vida no es consecuente con la luz que ha recibido, y más bien se dedica a juzgar a los demás. Aquí nosotros vemos que necesita arrepentirse de eso, y si no, tristemente, aquí habrá, dice, ira y enojo. ¿Por qué? Por el hecho de que han buscado su propia gloria, han prácticamente caído en la misma pecaminosidad de los demás, y no escaparán del juicio de Dios. Para cerrar, el don de profecía, como lo dice. Sí, dice que el objeto de Satanás consiste en tener sumido al pueblo de las tinieblas y en la impenitencia hasta que termine la obra mediadora del Salvador y no haya más sacrificio por el pecado. El conflicto de los siglos, página 509. Pues el enemigo quiere cumplir su propósito, ¿verdad?, con la humanidad. Él no quiere que nadie se salve. Ese es su propósito, y tiene entretenida a la gente, sumido al pueblo en las tinieblas, en la idolatría, en las fiestas paganas, en los juegos, en las diversiones, en la música, en tantas cosas que distraen la mente de las personas, y él quiere que las personas se pierdan antes de que el Señor que el Señor termine su obra mediadora por nosotros. Entonces, hermanos, hay que orar, porque nosotros somos el judío, en el sentido de que a nosotros se nos ha dado, en relación con el que anda perdido en el pecado, se nos ha dado primero este evangelio. Nosotros los cristianos tenemos, digamos, anticipadamente este regalo que se nos ha otorgado, y por lo tanto tenemos que vivir en armonía con Él. Tenemos que tener, hermanos, una actitud de abandono del pecado, de arrepentimiento por hacer lo malo, y mucho cuidado con la manera de cómo hacemos juicios, cómo hacemos críticas,
¿Cómo hacemos evaluaciones en relación con otras personas? Como dice en otra parte de la palabra, mejor saquemos la viga que hay en nuestro ojo para que podamos ver la basurita que está en el ojo de nuestro hermano. Que el Señor nos ayude y busquemos hoy arrepentirnos del pecado de la hipocresía y de la justicia propia. ¿Qué les parece? ¿Oramos? Sí. Padre nuestro, queremos suplicarte que nos ayudes para que como pueblo escogido tuyo, que ha aceptado el privilegio de ser depositario de tu santa ley, de tu mensaje, oh Padre, no caigamos en el pecado de la dureza de corazón, de no arrepentimiento, más bien también todavía de juzgar, de criticar, de ser hipócritas. Señor, te pedimos que de todo eso tú nos libres y nos perdones si hemos caído en eso, y que nos ayudes para no seguir cometiendo ese pecado. Te rogamos que nos ayudes a ser sinceros, misericordiosos y a no estar juzgando las vidas de nadie. Dejarte eso a ti, que más bien nos aseguremos de tener un corazón limpio delante de ti. Y Padre, te pedimos que nos des el arrepentimiento sincero, genuino, como un regalo, para experimentar tristeza y dolor por las cosas malas que hemos hecho y así, Señor, no volverlas a hacer. Te rogamos que hagas eso en nosotros, de cambiarnos y de darnos, Señor, esa actitud que a ti te agrada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.